En este video exploramos historias de terror contadas por nuestros abuelos. Relatos que han sobrevivido al paso del tiempo, trayendo advertencias y escondiendo secretos que se niegan a ser olvidados. El llamado de las sombras. Nunca supimos exactamente qué fue lo que vio mi abuela en ese bosque, pero ella decía que jamás volvería a pisar esos árboles. Mi abuela solía contarnos una historia que siempre me dejó helado. Decía que, cuando era niña, se perdió en un bosque cerca de la casa de su familia. Aunque todos en el pueblo conocían esos árboles, nadie había querido adentrarse demasiado. Esa tarde, mientras jugaba sola, ignoró las advertencias y siguió un sendero que no reconocía. Fue lo peor que pudo haber hecho. La tarde estaba ya oscura cuando mi abuela se dio cuenta de que no sabía cómo regresar. Las sombras entre los árboles crecían, y a pesar de sus esfuerzos por seguir lo que pensaba que era el camino correcto, todo parecía igual. Corrió por un rato, pero el cansancio y la desesperación la obligaron a detenerse. Fue entonces cuando vio una luz tenue a lo lejos, entre los troncos. Una pequeña cabaña. Estaba segura de que alguien allí podría ayudarla. Al acercarse, notó que la cabaña parecía muy antigua, con la madera descolorida y ventanas cubiertas por cortinas roídas. No había ningún sonido a su alrededor, ni siquiera el viento. Cuando tocó la puerta, ésta se abrió con un crujido largo, revelando una habitación vacía. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, como si no hubiera sido habitada en años. Pero la chimenea, extrañamente, estaba encendida, y una silla de madera estaba colocada justo frente al fuego. Mi abuela, agotada y asustada, pensó en entrar para refugiarse hasta que alguien apareciera. Pero justo cuando cruzó la puerta, algo cambió. El aire se volvió denso, y escuchó unos pasos, lentos, pesados, subiendo por las escaleras que estaban al fondo de la cabaña. Primero pensó que podía ser un anciano, tal vez el dueño de la casa, pero conforme los pasos se acercaban, una sensación extraña la invadió. No sonaba humano. Algo estaba bajando. Lo que apareció no era un anciano, ni mucho menos. Era una figura alta y delgada, con la piel estirada sobre los huesos como si apenas la cubriera. Sus brazos eran largos y se movían de manera antinatural, como si no tuviera control total sobre ellos. Donde debían estar sus ojos había dos cavidades oscuras, y su boca, torcida de forma grotesca, mostraba dientes finos y afilados, como agujas. Mi abuela no pudo moverse, paralizada por el miedo, mientras la figura bajaba y se acercaba cada vez más a ella. Podía ver de cerca su piel, grisácea y agrietada. Tenía un brillo húmedo, como si acabara de salir de algo mucho peor que el bosque. El ser extraño estaba moviéndose con pasos lentos pero firmes. Avanzó hacia ella, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. Mi abuela siempre decía que, en ese momento, sintió como si no estuviera sola en su propio cuerpo, como si algo más la hubiera invadido. Intentó gritar, pero no salió ni un sonido de su garganta. Los ojos vacíos de la criatura parecían mirarla, aunque no había nada que pudiera verla. Sin embargo, sabía que estaba siendo observada, analizada. Cada segundo parecía eterno mientras esa cosa se acercaba más y más. El ser levantó uno de sus largos brazos y extendió la mano hacia ella. Sus dedos eran tan largos que parecía que podrían envolverla por completo. Mi abuela sintió el frío antes de que siquiera la tocara. Un frío que no era de este mundo. En ese momento, mi abuela pudo reaccionar. Se dio la vuelta y corrió sin parar. No sabía cómo sus piernas pudieron moverse tan rápido, pero no miró atrás. El sonido de los pasos de la criatura retumbaba en su cabeza, resonando en cada rincón del bosque mientras corría entre los árboles, sin importarle hacia dónde se dirigía. Las ramas se le enredaban en el cabello y las piedras le cortaban los pies descalzos, pero nada importaba. Lo único que podía pensar era en huir. Mi abuela no recordaba cómo salió del bosque. Solo sabía que cuando se dio cuenta, estaba fuera,
en el borde del camino que llevaba de vuelta al pueblo. No se detuvo hasta llegar a casa, jadeando, con la sensación de que esa cosa aún estaba detrás de ella, escondida entre los árboles. Dice mi abuela que nunca más volvió a acercarse a ese bosque, aunque dice que, durante las noches, cuando duerme, la figura de la cabaña se le sigue apareciendo y siente que las sombras la llaman en el silencio de la noche. La marca. Mi abuelo no entendía de dónde venía el frío, hasta que vio a esa figura fantasmal a la mitad del pasillo en el primer piso. Había una historia que mi abuelo me contaba solo en las noches de tormenta. Decía que lo hacía para que pensara 2 veces antes de aventurarme a aceptar trabajos en lugares con una historia desconocida. Hace muchos años, cuando mi abuelo tenía 20 años, fue contratado para reparar una casa que había quedado en abandono tras la muerte de su dueño. Los rumores sobre esa casa decían que el dueño había sido un hombre ermitaño, alguien que jamás dejó entrar a nadie en su hogar. Murió solo, y el día de su funeral nadie se acercó a su ataúd. Mi abuelo fue uno de los pocos que se atrevieron a entrar en esa casa, no por valentía, sino porque necesitaba el dinero. El primer día, todo fue normal, salvo por el frío constante, un frío que no cedía, ni siquiera con las ventanas cerradas. Estuvo reparando las ventanas del segundo piso cuando, de repente, escuchó lo que describió como un leve murmullo. Pensó que era el viento, aunque no había corriente. Pero lo peor vino cuando, al bajar al primer piso, vio la figura de un hombre, de pie, en el pasillo. Era alto, delgado, y llevaba puesto un traje oscuro, aunque sus facciones no se distinguían bien por la penumbra. Mi abuelo no supo qué hacer. Su primer instinto fue acercarse, creyendo que alguien más había entrado a la casa. Se acercó un par de pasos antes de que el hombre girara la cabeza lentamente hacia él. Fue ahí cuando mi abuelo se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era una persona normal. Los ojos del hombre estaban hundidos, como si solo fueran sombras en su rostro, y su piel tenía un tono grisáceo. La figura se quedó mirándolo fijamente antes de desvanecerse en la oscuridad del pasillo. Mi abuelo intentó convencerse de que lo que había visto era una ilusión producto del cansancio, pero esa noche no pudo dormir. El recuerdo de esos ojos vacíos seguía en su mente. Al día siguiente, mientras trabajaba en la cocina, un fuerte golpe resonó desde el segundo piso, como si alguien hubiese dejado caer un mueble pesado. Mi abuelo subió, pensando que quizás algo se había caído, pero no encontró nada. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado. En la puerta del cuarto que antes había estado cerrado, ahora había una marca. 3 largos y profundos arañazos, como si algo hubiese intentado rasgar la madera con furia. La puerta, que él juraba haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Sin poder contener su curiosidad, y quizá queriendo desafiar el miedo que lo invadía, mi abuelo empujó la puerta y entró. El aire dentro de la habitación era gélido, más frío que el resto de la casa. Todo estaba cubierto de polvo, menos una silla en una esquina del cuarto, que parecía haber sido arrastrada hasta allí recientemente. Alrededor de la silla, en el suelo, vio lo que parecían huellas, como si alguien hubiese estado caminando en círculos, en el polvo que cubría el suelo. De repente, sintió un peso en el aire, algo denso. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un susurro detrás de él, tan bajo que apenas pudo entenderlo. «No debiste venir». Mi abuelo se dio la vuelta de golpe, y ahí, en la esquina oscura del cuarto, estaba de nuevo la figura del hombre. Esta vez, su rostro era más claro, sus ojos seguían vacíos, pero ahora había un brillo oscuro en ellos, una malicia que no había percibido antes. La figura comenzó a moverse hacia él. Sus pasos eran lentos pero seguros, y con cada paso, el suelo crujía. Cuando la figura estuvo a solo unos pasos de él, extendió una mano larga y huesuda hacia su brazo. Al contacto sintió como un arañazo quemante, y dejó una marca en su piel,
una marca que mi abuelo aún tenía el día que me contó la historia. Mi abuelo no sabe cómo fue que pudo soltarse de su agarre, pero una vez que lo hizo, corrió hasta que llegó a la puerta principal. Intentó abrir la puerta, pero sus manos temblaban mucho y sentía cómo le quemaba la marca en el brazo. Después de intentarlo varias veces, logró abrir la puerta y sin esperar un segundo más, salió corriendo, dejando atrás sus herramientas. Mi abuelo nunca regresó a esa casa y la marca en su brazo nunca desapareció. Mi abuelo dice que, de vez en cuando, siente un escalofrío que recorre su espalda. Algo le dice que ese hombre lo ha seguido desde la primera vez que lo vio en esa casa y que, después de tantos años, está ahí observándolo desde la oscuridad. La sombra en la ventana. Durante su juventud, mi abuelo fue un hombre aventurero, hasta que esa cosa en la cabaña hizo que cambiara su forma de ver las cosas. Mi abuelo siempre fue un hombre alegre, pero había una historia que me contaba con el rostro serio, como si reviviera cada instante. Ocurrió cuando tenía 20 años, en una pequeña cabaña que había construido junto a su amigo Carlos, en las montañas. Los dos habían decidido pasar el verano en aquella cabaña, alejada de todo, donde nadie más que los animales salvajes se aventuraban. Carlos y mi abuelo se conocían desde niños y siempre habían sido inseparables, así que una estancia en el bosque les parecía una gran idea. Al principio todo fue normal. Las noches eran frescas y la oscuridad envolvía el lugar como una manta espesa. Era la soledad lo que más les gustaba, el silencio profundo solo roto por el canto de algún grillo o el aullido lejano de un lobo. Sin embargo, una noche, mientras comían junto al fuego, algo cambió. Mi abuelo notó primero un silencio antinatural. Todos los sonidos del bosque se habían detenido, como si una presencia invisible los estuviera observando. Carlos lo notó también, y ambos, sin decir nada, sintieron una creciente incomodidad. Decidieron irse a dormir temprano, pero en mitad de la noche, un sonido los despertó. Unos golpes suaves, como si alguien o algo estuviera caminando lentamente alrededor de la cabaña. Mi abuelo trató de convencer a Carlos de que eran solo ramas golpeando el techo, pero en el fondo, sabía que no era eso. A la noche siguiente, los golpes regresaron, esta vez mucho más cercanos. Se escuchaban claramente en las ventanas, como si alguien estuviera arrastrando las uñas por el vidrio, arañándolo. Cuando Carlos, temblando de miedo, se asomó por la ventana, vio una figura delgada, demasiado alta para ser un ser humano normal. Estaba de pie a pocos metros, bajo la luz pálida de la luna. No tenía rostro, o al menos no se le podía distinguir. Sus brazos eran largos, desproporcionados, y la piel era blanca, casi translúcida. Solo estaba ahí, inmóvil, como si los estuviera estudiando, sin apartar la vista de ellos. Mi abuelo apenas alcanzó a retroceder cuando la figura desapareció en un parpadeo. Pasaron horas en completo silencio, sin saber qué hacer. Se quedaron despiertos hasta que la primera luz del amanecer los calmó un poco. A pesar de lo que habían visto, decidieron quedarse. A la tercera noche, los eventos empeoraron. Los golpes en las ventanas comenzaron más temprano y más fuertes. Esta vez, venían acompañados de una sensación de frío extremo, como si la temperatura hubiera caído repentinamente dentro de la cabaña. La figura que antes estaba lejos, ahora parecía haberse metido en la casa. Mi abuelo y Carlos se despertaron al mismo tiempo, aterrados, sintiendo un peso en el pecho, como si algo estuviera sentado sobre ellos. Carlos intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Mi abuelo, luchando contra el pánico, miró hacia la puerta de la habitación, que estaba entreabierta, y entonces lo vio. Aquella figura, más clara que nunca, estaba parada en el umbral, observándolos. Era aún más alta de lo que recordaba, con extremidades que rozaban el suelo. No tenía rostro, pero de alguna manera transmitía una sensación de hambre,
de una necesidad primitiva. Mi abuelo intentó gritar, pero su voz no salió. La cosa comenzó a moverse lentamente hacia la cama de Carlos, que seguía inmovilizado. Mientras avanzaba, sus pies, delgados y deformes, no hacían ruido, como si flotara apenas por encima del suelo. Mi abuelo pudo ver cómo el ente estiraba sus dedos largos en el aire. Estaba a punto de tocar el rostro de Carlos, que estaba paralizado del miedo. Se podía ver como un par de lágrimas corrían por sus mejillas. Con mucho esfuerzo, mi abuelo pudo soltar un grito, tan fuerte que hizo que Carlos reaccionara. Y justo en ese instante, la figura se desvaneció. No pudieron volver a dormir. Se quedaron sentados en la sala el resto de la noche. Al amanecer, recogieron lo poco que tenían y se marcharon, sin cruzar palabras sobre lo sucedido. Ambos sentían que, aunque la figura desapareció aquella noche, su presencia los seguía. Mi abuelo dice que nunca volvió a las montañas, pero, a veces, en la oscuridad de su habitación en medio de la noche, sentía esa cosa observándolo desde algún rincón de la casa, como si desde esa noche en la cabaña se hubiese quedado con él. Gracias por haber recorrido con nosotros los pasajes oscuros de estas historias. Si te gustaron, dale like, compártelas y suscríbete para no perderte más relatos de terror. Hasta la próxima, donde el miedo será nuevamente tu compañero.